Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Los saludo hoy, este viernes 16 de julio. Me presento, mi nombre es Camilo Andrés Suárez Araque, soy el CEO de Ideoide SAS. Hoy estoy invitado a dar esta charla muy especial para la Asociación de Amigos de Sogamoso, que se llama Apropiación Cultural del Patrimonio Histórico mediante Tecnologías Interactivas. Entonces, en breves momentos vamos a iniciar con esta charla en la cual les voy a hablar de un proyecto muy bonito, muy especial, que estuvimos trabajando con mi empresa que se llama Ideoide, que se llama Los Guardianes de la Memoria. Es un proyecto que desarrollamos para RTBC, para el Sistema de Medios Públicos de Colombia, específicamente para Señal Memoria, que es el organismo que se encarga dentro de RTBC para conservar y difundir todo el material histórico de audiovisual que tiene, digamos, los medios oficiales de Colombia, ¿no? Además, también está la Fundación del Patrimonio Fílmico Colombiano, que es la fundación pues que nos contrató para generar este proyecto tan bonito, y que además es una fundación muy chévere que se encarga justamente de gestionar toda la parte material del patrimonio fílmico, es decir, para restaurar todo lo que es patrimonio fílmico, patrimonio de audio. Bueno, y mi empresa se llama Ideoide. Entonces, lo que les voy a contar hoy va a ser, pues, primero que todo, qué es este proyecto de los Guardianes de la Memoria, que lo conozcan, pero también les voy a contar todo el desarrollo del proyecto, desde el comienzo hasta que se terminó, porque este es un proyecto de innovación social, es un proyecto con tecnologías, es un proyecto que seguro les va a llamar mucho la atención si son de mente inquieta, de espíritu creativo, si quieren conocer cómo funcionó la gestión de un proyecto de innovación con toda la incertidumbre que trae, y que también pues tiene un componente de creatividad muy especial. Entonces, esperen un minutico más mientras que van llegando más personas, e iniciamos ya con esta charla que se llama Apropiación Cultural del Patrimonio Histórico mediante Tecnologías Interactivas. Entonces, mientras tanto, pueden ir compartiendo el link de la charla, el link de este Facebook Live, lo pueden compartir con sus amigos o con las personas que ustedes creen que les interesa este tema. Y también los invito a hacer sus comentarios. También pueden hacer comentarios en el Facebook Live. Si tienen en algún momento alguna pregunta o alguna duda con respecto a lo que les voy a mostrar, pues adelante. Entonces, ya en breve volvemos con esta charla de apropiación cultural del patrimonio histórico mediante tecnologías interactivas. Un minuto. Bueno, muy bien, entonces ya están listas y están listos. Vamos a iniciar nuestra charla de hoy. Entonces me presento, mi nombre es Camilo Andrés Suárez Araque, soy el CEO de, eso CEO es como un anglicismo ahora que se inventaron para todas las empresas de base tecnológica. Eso quiere decir como el gerente general, básicamente. De mi empresa se llama Ideoide SAS, es una empresa que tengo con un socio que es el CTO, que es el director de tecnología. Mi socio se llama Diego Rivera. Entonces les voy a contar hoy la experiencia que tuvimos como gestores de este proyecto tan bonito que se llama Guardianes de la Memoria. Entonces voy a mostrarles esta presentación, que va a ser la presentación que nos va a guiar en este proceso del proyecto. Primero que todo, no quiero empezar sin darle un saludo, y esto es un homenaje a mi familia amada. Mis dos padres son de Sogamoso, por eso soy un amigo de Sogamoso, por eso he estado desde hace muchos años pendientes de lo que hace esta organización, pendientes y colaborando en lo que pueda, en piezas gráficas, en cualquier cosa, incluso participando en los bingos, en los bailes. Me encanta la Asociación de Amigos de Sogamoso, y eso es porque mis dos padres son de Sogamoso. Mi hermana Natalia Suárez y yo, pues nacimos en Bogotá, pero tenemos sangre sogamoseña y amamos nuestra ciudad y nuestro pueblo boyacense. Somos de sangre cundiboyacense. Entonces, este es un homenaje para mi mamita, mi papito, mi hermana. Los amo muchísimo y ustedes saben que todo lo que soy es por ustedes.
Entonces, voy a hablarles de mi empresa que se llama Ideoide. Les estaba contando, mi socio, Diego Mauricio Rivera, es igual de geek, igual de fanático de los videojuegos que yo. Nos encantan los videojuegos y por eso trabajamos en esta línea pues, de desarrollo de tecnología. Yo soy Camilo Andrés Suárez, también tengo como mi marca personal, es Avatar Camián. Usualmente me conocen como Camián en todas las redes sociales. Bueno, en muchos lugares me conocen como Camián. Entonces, les voy a hablar sobre el equipo de amigos muy especiales que fueron parte del equipo creativo de el proyecto Guardianes de la Memoria, dentro de los cuales está Francisco Gómez, que es un diseñador gráfico de interfase, es muy, muy bueno, muy creativo, tiene un proyecto que se llama 29 y ha participado mucho en proyectos de gestión cultural. Él participó en este proyecto en toda la parte de diseño, la línea gráfica y de diseño interactivo. Está Freddy Fula, un amigo también muy querido que tiene su marca que se llama Fulaki, que es un ilustrador genial y un publisher. Ahora hace libros, edita libros. Por ejemplo, tiene su último éxito, se llama Mi casa es un zoológico, es un libro infantil súper bonito para que los busquen también en Instagram y los sigan. De verdad son muy, muy buenos, además de que son unos amigos muy queridos. Además, también participó una gran amiga que se llama Paola Barrera, que ella es actriz, y en este proyecto nos estuvo haciendo la voz del personaje principal de todo el proyecto, que se llama Uchuva Laicotea. Ahorita van a ver quién es Uchuva Laicotea. Entonces ella nos hizo la voz de Uchuva Laicotea y se llama Paola Barrera. Es también directora, escritora, y tiene una obra que se llama Gloria y Ramona, que por ahí ha estado en varios festivales rondando. Si no la han visto, pues se la recomiendo porque es muy chévere. Bueno, muy bien. Antes de empezar a hablar del proyecto como tal, quiero hablarles de una filosofía que nosotros tenemos y que es una filosofía, digamos, que ahorita muchas empresas que trabajan en tecnología, que trabajan en desarrollo e innovación social, la tienen, que es el design thinking, que es el pensamiento de diseño. Y es que todos podemos pensar como piensan los diseñadores. No solamente los diseñadores, si usted es un administrador, si usted es un abogado, si usted es un contador, todos podemos pensar como piensan los diseñadores. ¿Y cómo piensan los diseñadores? Muy sencillo, piensan siempre hacia el usuario, piensan siempre, digamos, de un modo empático frente al otro. Es una posición muy bonita porque es una posición de servicio, ¿sí? Es como yo hago algo, como lo que yo voy a trabajar, lo que yo voy a crear, me va a dar un beneficio a la otra persona. Y eso implica ponerme en el lugar de la otra persona y ser él, ser la otra persona. Y eso es el diseño centrado en humanos, que es básicamente tratar de llegar a una solución donde pueda unificar tres criterios muy grandes, que es lo que desean las personas, lo que sueñan, ¿cierto? Lo que se puede lograr mediante la tecnología y lo que se puede hacer realmente, digamos, mediante los objetivos ya son como de recursos, ¿no? De tiempos, de recursos físicos, económicos, todo lo que es viable. Entonces, el diseño centrado en humanos se centra en esta parte, en justo el punto medio. Esa es la respuesta del diseño centrado en humanos. Entonces es como nuestra misión, ¿vale? Dentro de Ideoide. Entonces ahora ya les voy a hablar del proyecto Guardianes de la Memoria, que es un proyecto que, como les dije al comienzo, es un proyecto que empieza con RTBC, señal memoria. Venga, voy a chequear acá, ya. Es que me toca estar pendiente de la transmisión. Acá veo ya que hay 12 personas. Saludos a todos. Veo que también hay comentarios. Bueno, ahí, qué bonito tema. Bueno, me alegra que les guste. Me alegro, espero que de verdad les guste mucho todo este tema. Esto va a ser una horita intensiva donde les voy a contar cómo se desarrolla todo un proyecto. Entonces, créanme que si se quedan acá van a aprender un montón y lo van a poder aplicar en todos sus proyectos. Este proyecto, como todos los proyectos que hacemos con Ideoide y que son proyectos de innovación social, realmente tienden a ser participativos. Todo es a base de diseño, creación entre muchas personas. Entonces, un poco romper con el paradigma de que el diseñador, el arquitecto, el creador es un artista único y que solamente él tiene la respuesta. Acá un poco en el diseño centrado en humanos y en el design thinking y en todos estos movimientos, el gran objetivo es tratar de ser como el conjurador
de lo que un grupo de personas están pensando, soñando, deseando y necesitando. Entonces, estas son como unas imágenes que quiero mostrarles de los procesos creativos que se desarrollaron en el proyecto, que fueron hechos a partir de diferentes equipos de personas durante todo el proyecto, personas de Señal Memoria, personas de la Fundación de Patrimonio Fílmico y también un grupo de estudiantes, porque al fin y al cabo ese es el público central de este proyecto. Entonces ya más adelante les voy a hablar un poco de eso. Entonces, ¿qué es el proyecto? Es una estrategia pedagógica de comunicación transmediática, o sea, que busca que a través de diferentes medios los jóvenes o el público objetivo se enganche a través de una narrativa de personajes carismáticos y bonitos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que sea más digerible, más fácil, para que se conecten con la historia, que no sientan que la historia es algo que pasó y que está en los libros y que está ahí como algo muerto y aburrido. No, que la historia también es parte de lo que somos ahorita y que explica muchas cosas de lo que somos ahorita y que nos da pistas también de lo que deberíamos mejorar o lo que no deberíamos ser. Entonces, por eso es tan importante, digamos, la misión de este proyecto, ¿vale? Dentro del proyecto se habla acá de que hay digamos, como unas etapas, y esto es muy importante, esto que hablo acá al final, que dice el modelo Lean Startup, es un modelo de innovación muy importante en el cual se suele hacer, digamos, pequeñas muestras o pequeñas validaciones tempranas de lo que se esté haciendo para no invertir mucho tiempo y mucho dinero en cosas que a la larga no vayan a funcionar. Entonces, eso se llama el modelo Lean Startup. Si les interesa mucho, es el modelo que yo recomiendo para gestionar proyectos de innovación. ¿Vale? Bueno, se me ha olvidado hablarles un poco de por qué les hablo tanto de innovación. Y es que yo soy un máster en gestión de la ciencia y la innovación. Soy arquitecto de la Universidad Javeriana y máster en gestión de la ciencia y la innovación de la Universidad Politécnica de Valencia. Esos son mis intereses y han sido mis pasiones, ¿vale? Entonces, por eso es que todo lo que les voy a hablar está ligado con la gestión de la innovación, porque esto a la larga es un proyecto de innovación social. Entonces, el proyecto tiene 3 etapas de desarrollo, como fue planteado, y ahorita nos quedamos en la etapa 1. Por temas de pandemia y todo eso, vamos todavía en la etapa 1, o sea, ya la entregamos, la terminamos, pero el proyecto hasta ahora va acá, que es 2 aplicaciones, una de un mapa interactivo y otra una aplicación de realidad aumentada, ¿vale? La idea de este proyecto es que a futuro puedan haber juegos de mesa, puedan haber cómics, redes sociales, plataformas transmedias, videojuegos. Bueno, este tipo de proyectos siempre tienden a ser escalables y es parte de la filosofía Lean Startup. Empezar de a pequeñas entregas y si tienen validación del usuario, pues deberían seguirse desarrollando. Entonces, la oportunidad que quisimos tener, ¿cierto? En este proyecto es entender cómo está funcionando ahorita la enseñanza de la historia de Colombia, ¿no? Y todo esto fue en el marco del Bicentenario que ya pasó. Eso fue un periodo de tiempo como de 20 años, si no estoy seguro, estoy mal, en el cual se habló mucho y se trabajó sobre el tema del Bicentenario. Pero aún así sigue siendo muy importante todo lo que se desarrolló en este periodo de tiempo en Colombia. ¿Por qué? Porque imagínense que hubo un momento que se dejó de enseñar o dejó de ser obligatoria la enseñanza de la historia en nuestros colegios. ¿Pueden creer cosa tan absurda? Pues pasó. Hasta en el 2017, donde por decreto salió esta ley donde sí se debe restablecer la enseñanza obligatoria de la historia de Colombia como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales y la educación básica y media, ¿vale? También en el 2018 se estipula que se debe, o sea, con motivo de la celebración del bicentenario de la campaña libertadora, se le debe rendir homenaje y se debe declarar como patrimonio cultural a los municipios que hicieron parte de la ruta libertadora. Eso fue muy importante y ha sido muy importante para todos esos municipios, ¿cierto? Porque se volvieron casi que una ruta histórica de patrimonio de la historia de Colombia, ¿vale? Entonces eso es muy, muy importante también. También, bueno, digamos, una ley del 94, sí, en el Foro Educativo Nacional,
Simplemente se debe hablar sobre el estado de la educación y hacer recomendaciones para el mejoramiento de la cobertura de la educación. Bueno, en este Foro Educativo Nacional del 2019, que era basado en el Bicentenario, fue donde se desarrollaron como unos lineamientos muy especiales. Entonces no voy a como profundizar mucho en esto, pero si se dan cuenta en lo que aparece en la pantalla, se habla mucho de palabras claves como las competencias socioemocionales, ciudadanas y científico-sociales, ¿cierto? Que son cosas que uno, o sea, es como que uno debería tenerlas, pero no es tan común. Entonces, ¿para qué? Pues para poder desarrollar pensamiento crítico y pensamiento histórico. Además de eso, también generar espacios de diálogo donde se fomente reflexión, enseñanzas y haya un reconocimiento de diversidad étnica y cultural, ¿vale? Todo esto pues en el marco de los procesos de paz, de memoria histórica orientada a la reconciliación y a la paz. Entonces, bueno, esto es un poco los objetivos que se trazaron en ese evento y como se pueden dar cuenta, todo gira en torno al Bicentenario, a la narración desde los territorios también, un poco descentralizar la historia, también darle énfasis la infancia, ¿sí? A que los niños realmente, los niños y jóvenes empiecen a querer otra vez conocer la historia y pues para tener capacidad crítica y convivencia pacífica. Entonces nuestra misión es la siguiente: ¿cómo hacer que estudiantes de tercer y cuarto ciclo comprendan la historia de Colombia? Y no solamente la comprendan, sino que disfruten de su descubrimiento. Entonces, bueno, si quieren saber cuáles son los ciclos, el tercer y cuarto ciclo corresponde a grados quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. Son como de más o menos niños de 10 a 15 años. Es un grupo pues realmente grande de público objetivo, pero es un público objetivo muy interesante. Entonces nuestra hipótesis, porque el Lean Startup, este movimiento es un movimiento que se basa mucho en la gestión de los proyectos como si fueran experimentos científicos. Entonces se habla de hipótesis, o sea, esto es lo que vamos a llevar al laboratorio, esto es lo que creemos, es nuestra teoría. Entonces nuestra teoría es que a partir de herramientas pedagógicas y contenidos transmediales llamativos e interactivos, se pueda motivar el interés investigativo en los estudiantes de comprender mejor la historia de Colombia a través de contenidos propios del archivo de señal memoria, involucrándolos en un universo narrativo atractivo que logre resignificar sus vivencias cotidianas. O sea, que vean un puente entre esa historia que le están contando y su hoy y su ahora. Entonces esa es nuestra hipótesis, que a través de la tecnología y el storytelling y de los personajes llamativos y de las estéticas atractivas se pueda generar esto, ¿vale? Entonces, para poder desarrollar esto, nosotros lo que hicimos fue una serie de actividades de levantamiento de información, que fueron las fotos que les mostré al comienzo, en la cual se llegaron, digamos, a diferentes resultados sobre lo que necesitaba señal memoria con respecto a diversos aspectos, los imaginarios que se tenían sobre el proyecto, ¿cierto? Sobre las aplicaciones, sobre el personaje. Todo esto es la construcción colaborativa sistematizada y documentada, ¿no? Esto al final es lo que fue la base de todo el desarrollo que hicimos. Incluso con los mismos integrantes de los grupos de RTBC empezaron a crear imaginarios de posibles personajes. Entonces todo esto era como la semilla. El ejercicio de los pares semánticos ayudaba como a tratar de delimitar un poco el lenguaje, el tono, las sensaciones que se querían buscar con el proyecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá uno se da cuenta que hay equilibrios y hay cosas que están yendo más hacia algo, por ejemplo, acá este nuevo sobre viejo se quería ver nuevo. O sea, este proyecto quería alejarse de esa noción de que la historia es algo viejo, se quería verse como algo nuevo. Entonces esto es muy importante y que fuera impactante y no tan discreto, pero que fuera suave y no irritante. Bueno, entonces esto al final, el ejercicio de los pares semánticos, que es un resultado de una encuesta, nos da una hoja de ruta sobre todas las decisiones estéticas del proyecto. Además de eso, empezamos a ver referentes, que es algo muy importante en todos los procesos y todos los proyectos que impliquen creatividad. Entonces las cosas que se nos iban ocurriendo, las ideas, incluso hasta del
de la forma de ser de los personajes, los mapas, cómo se iban a ver, los colores. Empezamos a reunir todo eso, a recopilar y armar un collage, que eso nos iba a guiar también hacia dónde queríamos llevar nosotros el proyecto. ¿Vale? Y esto es muy importante. Después de que se desarrolló mucho, cuando se llegó a un grado de madurez del proyecto, se hizo una validación. Y esto es fundamental para todos los procesos de gestión de innovación y para todos los procesos basados en Lean Startup. Lo más importante es que se pueda comprobar que lo que uno está haciendo realmente sí está bien direccionado. Entonces se hizo una validación con un público objetivo que partimos a partir de un mapa de la empatía, que son supuestos, o sea, cosas que nosotros creemos de ese público objetivo, ¿cierto? Entonces, que aproximadamente son de 10 a 15 años, qué es lo que nosotros creíamos que ellos veían, qué es lo que creíamos que ellos escuchaban, que ellos decían, que ellos hacían. Eso es como, todo esto son supuestos antes de conocerlos realmente indirectamente. Pero esos supuestos son muy importantes porque nos ayudaban también a guiarnos hacia dónde podíamos llevar las actividades y los gráficos y el lenguaje, ¿no? Que piensan y sienten. Bueno, y al final la validación se dio con un focus group muy importante en el cual ya con un grupo de estudiantes de ese público objetivo testeamos o probamos las historias, el diseño de personajes, la interfaz en un prototipo en computador. Ellos pudieron probar la interfaz y se pudieron validar cosas, ¿sí? Esos son como resultados básicos de la edad de ellos, del curso en el que están. ¿Crees que conociendo la historia de Colombia podemos ser mejores como sociedad? La gran mayoría dijeron que sí. ¿Entendiste el cuento? ¿Te pareció interesante el cuento? ¿Qué diseño de personajes te gusta más? ¿Qué tipo de nombres le podrían poner a los personajes? Entonces les dimos opciones. Por ejemplo, frutas típicas, nombres de humanos, nombres de mascotas, nombres de valores, y ganaron las frutas. Y así, o sea, empezamos a hacer como pruebas de lo que nosotros pensábamos con relación a lo que les mostramos, si es fácil de usar, si se entiende cómo funciona, si los animales sí representan a una región del país. En fin, entonces todo eso fue lo que se desarrolló para poder, digamos, gestionar todo el proyecto. Ahora lo que les voy a contar, lo que les voy a mostrar, primero les voy a mostrar el resultado, ¿vale? Vamos a empezar del resultado y después les voy a mostrar un poco cómo fue todo el proceso de creación de este proyecto. Entonces voy a compartir ahora mismo. A ver, primero que todo voy a irme por acá, voy a leer por acá si han escrito más cosas. Ya saben que en cualquier momento pueden preguntar o escribir comentarios. Yo por acá los voy a estar leyendo, ¿vale? Entonces voy a compartir un video que tengo acá preparado. Para que vean, digamos, ya la animación como tal de nuestro personaje principal. Entonces, a ver, esto es acá, proyectos, bicentenario, listo. Este es una serie de 9 videos en el cual solamente les voy a mostrar uno de esto. Amigos, bienvenidos a esta nueva historia de la independencia, donde vamos a analizar los cambios que esta trajo en la cotidianidad de los habitantes de una Colombia naciente. ¿Están listos? Aunque la transformación de Estado colonial a república se dio con el interés de mantener dentro de lo posible el orden de las cosas, elaborando lentas reformas económicas, las familias granadinas de la élite, mestizos, esclavos e indígenas vieron cómo las guerras modificaron su cotidianidad. Más allá de las historias típicas sobre héroes y heroínas de la independencia, hay otras sobre las personas que se vincularon a los ejércitos, las que ayudaron con el sostenimiento de las tropas, las que sufrieron desplazamientos y fueron víctimas de la violencia propia de una guerra, e incluso de esclavos que huyeron aprovechando la confusión del momento.
De los granadinos, las familias de élite eran las mejor preparadas para afrontar los cambios de la independencia, por el conocimiento derivado de conversaciones en sus círculos y por la educación que les permitía tener acceso a documentos que explicaban los acontecimientos y las propuestas filosóficas que sustentaban los nuevos proyectos políticos. Su rol en la colonia como comerciantes, burócratas y administradores les permitió ser parte activa de los procesos políticos. De igual manera, fueron los primeros en sentir los cambios en su día a día por ser promotores de la independencia. Sus haciendas y minas se vieron afectadas y, para rematar, sufrieron la represión brutal de Pablo Morillo y Juan Sámano en la Reconquista, obligando a algunos a huir a los montes para no ser presos o fusilados. Para los mestizos la situación fue más drástica, pues aunque muchos de ellos marcharon como soldados de manera voluntaria, otros fueron reclutados a la fuerza, incluso teniendo que llevar consigo a su familia, apareciendo así las Juanas, mujeres que acompañaron a los ejércitos patriotas. Esto terminó generando problemas de pobreza, desplazamiento y desmembramiento de sus familias. Los esclavos participaron en ejércitos de ambos bandos bajo promesas de libertad, incumplidas a causa de la prolongación de la guerra por años. Otros decidieron huir con sus familias a zonas alejadas, construyendo pequeñas unidades productivas en espera del fin de la guerra y noticias favorables para ellos. Esas noticias empezaron a llegar en el año 1821, después de la independencia, aunque la abolición definitiva de la esclavitud no llegaría hasta 1851, ya con la República consolidada. Muchos de los mestizos y afrodescendientes aprovecharon su vinculación con el ejército para iniciar sus carreras militares, algunas de las cuales fueron exitosas y los llevaron a desempeñar cargos importantes en años posteriores. Unas comunidades indígenas apoyaron a los patriotas, pero en otros sitios estuvieron al lado de los realistas. En Santa Marta y Pasto, estos sufrieron la abolición de algunos estancos como el de aguardiente y la disminución de las cargas impositivas, pero por ello debieron sufrir las consecuencias mediante la represión ejercida por las tropas patriotas. A pesar de todo, durante la guerra no se ocasionaron transformaciones sociales determinantes, pues los patrones coloniales seguían dominando. No sería sino hasta después de la batalla de Boyacá cuando el gobierno de Santander realizó esfuerzos para cambiar la legislación colonial a una más adecuada para la República. Para ello, buscó eliminar los patrones sociales coloniales mediante el control de la Iglesia Católica. Estableció un sistema educativo más democrático al que tuvieron acceso amplios sectores de la población, incluidas las niñas, y prohibió que en los censos de población se mencionara la raza como un sistema de clasificación de los ciudadanos. Incluso se acogió oficialmente el uso de la palabra indígena en vez de indio, al tiempo que se eliminó el régimen de resguardos y el tributo indígena, demostrando que la cotidianidad de este sector social cambió drásticamente con la independencia. A pesar de sus contradictores, estas propuestas de transformación social buscaban abrir espacios a grupos sociales que habían mostrado su capacidad de contribución a la nueva sociedad, principalmente grupos mestizos, negros esclavos y libertos, cuya actuación en la gesta de independencia fue considerable. Esto hizo evidente un enfrentamiento social que se venía dando desde el periodo colonial, donde en la élite se esforzaron por controlar una población mestiza que por otro lado se negaba a regirse por los patrones tradicionales. Por eso, sectores pobres y campesinos aprovecharon la oportunidad para buscar y lograr un equilibrio en el orden social que fuera más acorde con el Estado republicano. En contraparte, sectores de la élite cuestionaban un Estado democrático que amenazaba destruir el orden social tradicional. Todo esto anunciaba la creación de otro tipo de cotidianidades que, a pesar de seguir afectadas por el peso de la tradición colonial, estaban ahora regidas por el proyecto republicano de democratización de la sociedad y del Estado. Bueno, ahora sí. Como se pueden dar cuenta, lo importante de conocer nuestra historia para no repetirla, pues está ahí clarísima, ¿cierto? Casi que podemos ver muchas cosas que están sucediendo hoy en día en Colombia, como lo que sucedió hace ya 2 siglos. O sea, es que es impresionante la cantidad de tiempo. Pero bueno, ahora les voy a mostrar, esto que acabamos de ver es un video que venía dentro de la aplicación de realidad aumentada, que ahorita les muestro un poco cómo funciona, que acompaña esta publicación tan bonita que se llama El tiempo del Bicentenario, esta publicación de Señal Memoria, muy hermosa. Entonces, eso es parte, esas animaciones hacen parte de ese proyecto, digamos, de una de las dos aplicaciones, que es la de realidad aumentada. Ahora les voy a mostrar la aplicación del mapa del Bicentenario. Entonces, a ver, voy a poner acá compartir. Listo, y creo que ya están viendo. Si quieren, ustedes en cualquier momento pueden entrar a esta aplicación, está publicada. Ustedes entran a Señal Memoria, ¿cierto?
Y en señal memoria, acá los especiales van a encontrar el proyecto Guardianes de la Memoria. Entonces, cuando le damos clic acá, va a aparecer esta ventana, ahí empieza a cargar, es una aplicación en 3D, por eso a veces se demora un poquito en cargar, Guardianes de la Memoria. Entonces uno puede darle clic acá, si quiere verlo en pantalla completa, como voy a hacerlo ahora mismo. Listo. Muy bien, este es el proyecto Guardianes de la Memoria, es un mapa virtual interactivo para conocer la historia, digamos, del Bicentenario y también recorrer los territorios y medios fílmicos, ¿sí? Y de audio que estaban en el archivo de RTBC. Entonces voy a darle clic acá y les voy a contar la historia de los Guardianes de la Memoria. Yo les dije que esto tenía una capa narrativa. Muy bien, pues les voy a contar la historia. En el principio de los tiempos, los seres humanos vivieron atados al ciclo interminable de la historia. Pero el gran mal del olvido evitaba que los seres humanos y sus pueblos aprendieran de sus propias vivencias en cada ciclo de la historia, llevando a los pueblos humanos a cometer una y otra vez los mismos errores, sin aprender, condenándolos a repetir el mismo ciclo de conflicto y caos una y otra vez. Unos espíritus de la naturaleza, al ver el dolor constante y el sufrimiento en el que vivían los seres humanos, decidieron ayudarlos a luchar contra el gran mal del olvido. Así nacieron los Guardianes de la Memoria, que tienen como misión ayudar a los pueblos a recordar y a aprender de sus vivencias para mejorar sus valores humanos. A lograr reunir las gemas sagradas, que eran productos de los valores humanos cristalizados y trabajados por la memoria de cada pueblo, lograban vencer así al mal del olvido. Al vencer al gran mal del olvido y a través de los valores humanos materializados, los pueblos y sus habitantes lograban crecer mediante la espiral de la virtud. Entonces rompían el ciclo y transformaban ese ciclo en una espiral de la virtud. Hace 200 años empezó un nuevo ciclo de la historia de Colombia y los Guardianes de la Memoria de nuestro país han sido testigos de nuestra historia en todo este tiempo. Ahora ellos necesitan nuestra ayuda para mejorar nuestros valores mediante la comprensión de nuestra historia, reunir las gemas sagradas y así vencer al gran mal del olvido, dando un nuevo salto de crecimiento en la espiral de la virtud. Y muy bien, entonces ahí empieza, esta es la aplicación. Esta es la aplicación, como pueden ver es un mapa, o sea, es literalmente un mapa interactivo donde podemos recorrer el territorio de Colombia, ver algunas de las ciudades que están vinculadas con la historia del Bicentenario, con la historia, con la campaña libertadora y con algunas historias anteriores al Bicentenario. Ya, entonces, además, bueno, como hay una parte del mapa, como se pueden dar cuenta, que no aparece con muchas cosas y que en la historia de la ruta libertadora, pues tiene muchos lugares, es porque acá en esta parte, si se dan cuenta, hay un zoom. Entonces, en este zoom nos vamos a una parte específica del territorio colombiano, donde justamente hay muchos más elementos. Lo que pasa es que en este lugar, obviamente en nuestros territorios, pasaron demasiadas cosas. Entonces por eso no se podían meter tantas cosas en el mapa general. Entonces por eso se genera este zoom. Acá está Tunja, Chivatá, Tuitama, Santa Rosa de Viterbo. Entonces, bueno, como se pueden dar cuenta, el mapa en un primer lugar nos invita a mirar el territorio, ¿cierto? A mirar qué sucede. Por ejemplo, vamos a ver en Belén. Entonces, si le doy clic en Belén, aparece algo que sucedió en Belén. ¿Qué sucedió? Un paso del Ejército Libertador en julio 18 de 1819. Entonces, acá hay unos botones, vamos a ver que tienen un texto. Entonces, narran mejor qué es lo que sucedió. Bolívar llegó a Belén y durmió en casa del señor Juan José Leiva. Allí conoció al niño Pedro Pascasio Martínez, al que le encargó el cuidado de su caballo. Al finalizar la batalla, Boyacá tocó en suerte a Pascasio encontrar oculto entre los matorrales al general Barreiro, quien le ofreció una bolsa con monedas para que no lo entregara. Pascasio se negó a recibirla y llevó al prisionero ante Bolívar.
Además de un texto, también hay un audio acá. Entonces vamos a ver esto qué es. Es un audio de la Radiodifusora Nacional de Colombia de 1958. Es una escena de radioteatro. Vamos a ver. O a oír. ¡Dese preso! ¿Yo preso? Sí, dese preso al soldado Pedro Martínez del Rifles. Parece muy joven y muy miserable. Oye, este cinturón está lleno de onzas. Si me dejas ir, te lo daré. Son onzas del rey. ¿No le dije que se dé preso? Rico. Si me hace el romelón, lo arreo con la lanza. ¡Andando! Vamos a las casas. Allá están reuniendo a los prisioneros. Oye, yo soy el... ¡Andando a las casas! Yo soy José María. A mí me da igual. Si es chapetón, tiene que ir desfilando hacia la casa de postas. Allí está mi general. Bueno, eso es parte del material que ustedes van a poder encontrar en cada uno de los lugares. Van a poder encontrar diferentes historias, ¿cierto? Diferentes medios. Hay algunos donde también tienen videos. Por ejemplo, en Charalá, Santander, tiene un video que desde el año 2000, un archivo de señal memoria, que habla sobre Charalá. Esbeltos paisajes. Historia gloriosa. Tú puedes, airosa, lucir Charalá. Historiadores afirman que la batalla de Boyacá se ganó en Charalá, en la sangrienta jornada del río Pienta, donde los charaleños, comandados por Antonio Morales, impidieron que voluminosas tropas españolas de Lucas Gómez pudieran llegar a tiempo a reforzar las huestes de Barreiro en el puente de Boyacá. Los charaleños perdieron la batalla del Pienta y perdieron sus vidas, pero así decidieron el triunfo patriota y la libertad de la Nueva Granada. Bueno, ahí se pueden dar cuenta que esto, además de ser un mapa interactivo, lo que realmente es un repositorio histórico, ¿cierto? Donde hay textos, donde hay audios. Desde 1956, un discurso del presidente Carlos Lleras Restrepo en el puente de Boyacá, donde hay videos. Este es un fragmento de un programa que se llama Colombia Monumental, del 97. Y ahí también hay archivos históricos tan antiguos como desde las primeras épocas de radio, las primeras épocas de televisión, y unos un poco más recientes. Este es del 97. Bueno, mira, acá veremos que hay en Chía, hay un audio del 75, Encuentro con la Cultura. Y me voy a volver otra vez al mapa general de Colombia. Una cosa muy importante que nos insistieron era en, obviamente, tener a San Andrés dentro del mapa, ¿no? Y entonces del archipiélago de San Andrés también hay cosas que sucedieron dentro de esta historia del Bicentenario, ¿no? Y acá hay a ver, ¿qué es esto? Unos versos de una poesía dedicados a la isla de Providencia. Bueno, escuchémoslos. Bueno, pero nosotros esta noche no hemos olvidado a Providencia. A Providencia, el gran refugio. Por eso queremos que Gonzalo Arango, en el final del programa, nos diga un poema suyo a Providencia. San Andrés es la última isla, pero hay otra que es perenne y es el camino. Providencia. Providencia no es palabra que cierra, es palabra que abre lo que encierra, que libera. Es pala que hunde hondo la semilla en la tierra. Del subfondo nacerá el mundo que salvará del destierro a los condenados de la tierra. Gracias. Qué belleza de poesía. Bueno, pues eso es un poco lo que se encuentra en esta aplicación, pero la aplicación no solamente es un repositorio, mapa interactivo, sino, ¿se acuerdan que les hablábamos de la hipótesis de la narración, de la parte narrativa, de la capa narrativa? Bueno, acá tiene un botón que dice capítulos. Entonces la idea es poder utilizar esta aplicación, esta plataforma como una aplicación para que los niños y jóvenes conozcan
diferentes etapas de la historia del Bicentenario. Entonces acá ya aparecen los personajes que son los guardianes de la memoria. Cada uno de estos personajes tiene un nombre, tiene unas características y representan un valor. Entonces nuestro personaje principal se llama Uchuva Laicotea. Es una comunicadora ñoña que le encanta la historia, le encanta además contar relatos, aprender y enseñar. Entonces, si se dan cuenta, también cada una tiene un color representativo. Entonces, acá lo que hace en el capítulo de introducción es un poco contar qué es lo que está pasando. ¿Qué sucede antes de que empiece a pasar todos estos temas del Bicentenario, ¿no? Como desde el virreinato de la Nueva Granada. Entonces, un poquito, esto es como una breve introducción de la historia de Colombia, de cómo empezó la historia de la independencia, ¿cierto? No la voy a poner, la idea es que ustedes después lo vean tranquilamente, lo lean, lo puedan explorar mejor. Esto es muy importante. Al finalizar cada capítulo, si se dan cuenta, cada capítulo solamente tiene un número de 8 diapositivas, ¿sí? 7 partes, digamos, de la historia, y al final va a aparecer una pregunta en la cual la idea es que esto se utilice como una herramienta educativa en las aulas de clase, y en esta pregunta los profesores puedan debatir con los estudiantes con respecto a algo relacionado con el valor y con la historia que acaban de conocer. Por ejemplo, miremos el prólogo. Este es con Guama la rana, ¿cierto? Que es este personaje que va a presentar el prólogo, y en el prólogo empiezan ya a verse, digamos, las historias representadas dentro del mapa, que ya el mapa no es interactivo, sino el mapa más bien es una herramienta en la cual se puede revisar qué es lo que sucede en los lugares, ¿cierto? Con la historia que va contando el personaje, y además que va representando ciertos movimientos. Por ejemplo, hay límites, movimientos de tropas, movimientos de personajes. Es más bien como verlo como usualmente se vería un juego de estrategia, un videojuego de estrategia. Entonces acá la idea es que ellos entiendan la historia a partir no solamente de un texto, una imagen, sino que entiendan cómo se relaciona ese texto con el territorio nacional. Entonces en este punto se ven también los iconos como que tratan de representar elementos que sean fáciles de entender. Luchas internas, a ver, ¿qué más hay por acá? Hay un movimiento de tropas. Entonces acá ya sé, por ejemplo, el avance realista, por donde se iba dando, y las luchas cómo se iban dando. Y al finalizar cada episodio, entonces aparece una pregunta. Esa pregunta detonante de la conversación y del debate es fundamental, porque es la que ata la historia, lo que se acabó de estudiar, lo que se acabó de leer, lo que se acabó de ver, con lo que está sucediendo actualmente. Entonces, por ejemplo, esta pregunta dice, ¿de qué manera la libertad fue tan importante como para luchar por ella en la independencia? ¿Y cómo podemos usar la libertad para ser cada día mejores personas? Entonces, ahí es para que hablen entre estudiantes y profesores y respondan esas preguntas. Entonces, cada una de estos capítulos tiene su personaje principal. Este es Mango el jaguar, esta es Arazá la anaconda. Cada uno tiene su personalidad, su forma de hablar incluso. Este Zapote el chigüiro, que es como el general Zapote, que habla sobre las independencias regionales. ¿Qué más personajes? Este es el Níspero, don Níspero el cóndor, que habla sobre el establecimiento de la república. También está por acá el Mamoncillo el armadillo, que es el que hace como el epílogo, que hace como no como un resumen, sino como un poquito contar, como una revisión de lo que se ha visto, ¿cierto? Y cómo a través de la perseverancia pues se tiene que seguir mejorando cada vez más.
Entonces, esos son los personajes. Cada personaje tiene un capítulo y cada vez que se desarrolla un capítulo, pues se va recogiendo una gema, ¿cierto? Una gemita para que al final se logre generar esta espiral de la virtud. Entonces, como un adicional dentro de esta aplicación, decidimos poner los videos que se desarrollaron para la aplicación de realidad aumentada, que son estos videos. Entonces, ahí se Hola de pueden- nuevo. Será un placer contarte una nueva historia del Bicentenario de Colombia. Vamos a hablar de la Ilustración y por qué fue tan importante para la independencia de nuestro país. ¿Están listos? A mediados del siglo XVIII, en Europa se generó un movimiento intelectual. Entonces, este es el proyecto, esta es la aplicación del mapa interactivo de los guardianes de la memoria. Entonces, ahora lo que les voy a mostrar es cómo se desarrolló, digamos, ya la parte del paso a paso, ¿cierto? Para poder llegar a este producto. Entonces voy a detener la pantalla por acá. Voy a compartir la pantalla en la presentación que les tengo preparado. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, una parte importante del desarrollo de este proyecto fue la creación del universo narrativo. ¿Sí? Esta historia que les contamos y cada una de las partes de desarrollo van a tener diferentes etapas. Hubo varias ideas, ¿cierto?, que fueron evolucionando y al final se fueron perfeccionando. Entonces, al principio se pensó que, digamos, como que la historia y el universo narrativo fuera más universal, no fuera tan autóctono, sino fuera más universal. Pensando, por ejemplo, en el gran mito norteamericano de Hanuna, de la gran tortuga, ¿cierto?, que es como el origen de los pueblos norteamericanos, o de la literatura hindú, donde aparece un personaje que se llama Chujwa, que es como también como que como que el mundo está encima de la tortuga. Entonces, como que queríamos desarrollar un tema con relación a la tortuga que sostiene al mundo, representando como el peso de la historia en el mundo, ¿no? Y como de los efectos de lo que nosotros hacíamos, como ese peso que tenía en la historia. Y al comienzo pensábamos vincular como espíritus guardianes que iban a ir en objetos. Entonces, por ejemplo, pensábamos en colgantes y pensábamos en ocarinas que iban a ser las que presentaban o donde se depositaban los guardianes. Al final esto evolucionó y empezamos a pensar ya en personajes principales como el gran mal del olvido, como a lo que teníamos que luchar, lo que teníamos que combatir. Y también empezamos a pensar acerca de antivalores y de valores. Ahí empieza ya en esta segunda fase del universo narrativo a profundizar más en elementos como las gemas sagradas, un gran guardián de la memoria, el gran mal del olvido, los valores como algo importantísimo, la empatía, la resiliencia, la perseverancia, la libertad, la legalidad, la colaboración y la memoria como los valores que queríamos resaltar. Y acá atamos ya todo el universo narrativo no a algo universal, sino a algo local, y era justamente las pinturas rupestres que están en el Chiviriquete, que son hermosas estas pinturas y que además lo bonito es que representan animales supremamente autóctonos de nuestra región. Entonces ahí, por ejemplo, empezamos a detectar jaguar, un chigüiro, una rana, un armadillo, una garza, una tortuga, ¿cierto? Como estos elementos. Entonces empezamos a pensar que no debería ser un solo animal, ¿cierto? Un solo guardián de la memoria, sino que deberían ser varios animales, varios espíritus animales. Entonces empezamos a elegir dentro de los que veíamos en el Chiviriquete, en las pinturas rupestres, cuáles nos llamaban la atención, también que fueran divertidas para los niños y los jóvenes, y empezamos a tratar de atar eso a las gemas sagradas, como al objeto, y bueno, y después se hizo una revisión antropológica de la historia de los animales, ¿cierto? Y ahí ya es en esta tercera fase donde se crea el universo narrativo, que ya les leí a ustedes y les conté. Entonces acá está representado ya en imágenes, y algo muy importante del arreglo o de la revisión del universo narrativo es que se incluía ya a los niños como futuros guardianes de la memoria.
O sea, no solamente están los animalitos, los guardianes de la memoria, sino básicamente nosotros todos somos guardianes de la memoria y tenemos la responsabilidad de utilizar la historia para mejorar pues nuestra sociedad. Entonces esa es como la invitación al final del universo narrativo. ¿Listo? Y bueno, y esto obviamente vino acompañado ya de un estudio antropológico donde se miran que los mitos, que las formas, que los animales, que lo que representan los animales tenga como una coherencia, una cohesión. Y eso fue muy importante porque le dio validez al proyecto y bueno, es como algo que no solamente por el afán de crear el personaje, sino porque realmente tenga una serie de capas de significados y de simbolismos que están realmente conectados y que son manejados de una manera consciente. Entonces, bueno, esto fue como el texto de nuestro experto. Y ahora la parte de diseño de personajes comenzó pues con esos personajes que les mostré al comienzo, esas ideas que empezamos a votar entre todos los integrantes de los equipos de RTBC, Señal Memoria, de la Fundación y el equipo creativo de Ideoide. Y todo empezó a irse por el lado de la tortuga, ¿cierto? Y en esa primera fase, cuando yo estaba pensando en Chuhua, ¿cierto? En esa tortuga de la mitología hindú. Entonces a mí me gustaba mucho el juego con Uchuva, con la Uchuva y con el nombre Chuhua hindú. Entonces apareció este personaje, que esta era la primera fase de Uchuva. Si se dan cuenta es muy diferente y es casi, parece como un genio de Aladino y tenía una personalidad un poco diferente, más jovial. Y era un aprendiz de guardiana de la historia. Hubo varios cambios en las historias, ¿vale? Y estos son los primeros bocetos que hizo Freddy Fula, nuestro Fulaki, de Uchuva la Icotea. Ya más adelante, en la segunda fase, cuando no fue solamente un personaje, sino varios personajes, que eran los guardianes de la memoria, empezaron ya a aparecer estos personajes que, si se pueden dar cuenta, tienen una estética que recuerda al Chiviriquete, ¿no? A los petroglifos del Chiviriquete. Y también ya empezamos a linkear cada uno de los personajes con un valor. Entonces, la libertad, la legalidad, la perseverancia, la empatía, la alegría, la memoria, la resiliencia. Si se dan cuenta, hubo un cambio enorme de Uchuva, que fuera el único personaje, el primero, y por eso siguió siendo el personaje principal. Pero cada uno de los personajes realmente empezó a tener como su propia forma de ser muy, muy interesante, muy bonita. Entonces está la libertad, la legalidad. Hay un personaje que, si se dieron cuenta, ya no está, o un personaje que cambió, que es que era una garza, y la garza era un personaje demasiado universal. Entonces decidimos cambiar la garza por el cóndor, que era pues un personaje mucho más emblemático de nuestra cultura colombiana. Entonces acá ya están los personajes más revisados, ¿cierto? Entonces eran como con sus tatuajes. Digamos que todos estos tatuajes corresponden también a un estudio simbólico de cada uno de estos elementos gráficos. Entonces, al finalizar, los personajes como no quedaron, si se dan cuenta, tan tatuados. Esto era como muy, digamos, era más como del artista, lo que quería representar Freddy Full, así como los tatuajes de los personajes. Pero una revisión que se hizo era de que todos los símbolos estuvieran ahí por una razón específica. Entonces, por eso los personajes finales ya tienen unos símbolos muy específicos que se repiten no solamente en el diseño del personaje, sino también en el diseño de la interfaz. Entonces, estos ya son los personajes finales. Acá ya está el cóndor, Don Níspero, en vez de la garza, que ya no me acuerdo ni cómo se llamaba. Y bueno, estos son los personajes y lo que representan. Fíjense que acá están como un poco los símbolos de donde vienen. Por ejemplo, este trabajo de Tiken Castro, de la moneda de 200 pesos, fue la inspiración para la parte gráfica de Uchuva la Icoteo. Entonces es lo que representa el valor, el capítulo, como el símbolo, las características y el personaje. Está Guama la rana, una rana flecha azul, símbolo. Está Arazá la anaconda, que representa la resiliencia.
¿cierto? Y este es el símbolo de la anaconda. Mango, el jaguar, el animal, representa el liderazgo. Está en el capítulo de la campaña libertadora, es el símbolo. Zapote, el chigüiro, que ahorita el chigüiro está muy de moda, ¿no? Por la película de Disney, Encanto. Entonces este es nuestro chigüiro, que se llama Zapote, y es como un general Zapote. Y su valor es la colaboración. El capítulo es independencias regionales y este es su símbolo. Don Íspero, el cóndor, la legalidad. Mamoncillo, el armadillo, la perseverancia. Y bueno, y cada persona tiene su personaje favorito. Eso es algo también por lo cual quisimos que fueran varios personajes, para que cada uno se sintiera identificado por uno de estos animalitos. El diseño de la interfaz comenzó así, como con una línea muy infantil, como muy sencilla, ¿cierto? Y fue cada vez mejorando y como puliéndose más hasta un desarrollo posterior. Esta es la misma línea, la línea inicial, ¿cierto? En el desarrollo de los mapas interactivos, como se presentan estos desarrollos, es como si fuera un storyboard. O sea, esto es hecho a mano, ahí en una hoja, con el equipo de trabajo. Esto lo desarrollé yo. Iba pensando cómo, o sea, en mi cabeza iba proyectando qué iba a pasar momento tras momento en el desarrollo de la experiencia. Y esto después, con el equipo, lo íbamos convirtiendo ya en algo real. Entonces, la primera interfaz era como una tortuga, y todo queríamos manejarlo así. Después nos dimos cuenta que era enredada realmente. Entonces, por eso evolucionó. Estas eran las primeras ideas de interfaz. Incluso al comienzo habíamos pensado que hubieran módulos de batalla donde hubieran personajes luchando unos con otros, pero al final, pues no, esto no era necesario, distraía, entonces pues lo eliminamos. Ya después de la tortuga, del caparazón de la tortuga, la interfaz evolucionó un poco, y también, digamos que si se dan cuenta, la parte gráfica, nuestro diseñador Francisco Gómez ya cambió bastante. O sea, cambiamos bastante de esto a esto, ¿cierto? Sea un poco más sofisticado, este navegador un poco steampunk, pero como medio precolombino. Y la idea era que en este navegador se pudieran recorrer diferentes opciones y que fuera expandiéndose de esta manera, ¿sí? Y esta era como esa evolución de la interfaz, que si se dan cuenta, pues no fue la última tampoco. Esta cambió totalmente. Y cambió porque nos dimos cuenta, y bueno, el gerente de RTBC, de hecho, fue el que se dio cuenta de que estaba demasiado incaico. Está muy incaico, no había como un valor estético representativo del patrimonio precolombino de Colombia. Entonces, por eso se hizo esa revisión gráfica de la línea estética. Y pues toda esta interfase, pues evoluciona a algo mucho, mucho más simple, que es pues la que ustedes ya conocieron. Entonces, si se dan cuenta, ya acá están todos los símbolos que hemos visto. También está súper simplificado toda la interfaz, ¿cierto? Y el menú es simplemente este botón de acá, que ustedes vieron que podía desplegar, y de muy fácil manejo, y cada uno de los personajes y en su capítulo iba a conservar el color representativo de su capítulo y sus formas, sus geometrías. Entonces, todos estos son pantallazos antes de ser puestos a la parte de programación. O sea, toda esta parte del diseño de la interfaz fue anterior a la programación del proyecto dentro del programa Unity, que fue el programa que utilizamos para desarrollar este proyecto. Entonces, esa es como una línea, un flujo de trabajo, digamos, donde se optimiza el esfuerzo. O sea, la idea es no programar cosas que no se van a utilizar. Casi que la programación es la última fase. Habían cosas que íbamos desarrollando a la par en programación. Diego Rivera ya estaba desarrollando todo el tema del mapa, que viéramos el 3D del mapa, que fuera real, ¿cierto? Y que se viera bien, que fuera fácil de manejar. Pero ya la programación final de todo
se dio al final, pues allá cuando sabíamos cuál iba a ser exactamente la interfaz que íbamos a trabajar. Y bueno, la aplicación de realidad aumentada comienza con esta idea de utilizar darle una capa narrativa al proyecto impreso. Entonces voy a ver si puedo mostrar esto acá. Espérame un segundito, a ver si puedo proyectar, si puedo entrar con el celular a la sesión para mostrarles directamente con el celular cómo funciona esto. Entonces, a ver, tengo acá que... Bueno, y mientras tanto voy leyendo ahí sus mensajes. Me estoy viendo acá a Claudia, que dice que están muy lindos los personajes. Veo que dice, hermoso cómo se redefinen estos personajes para hablar de nuestro pasado en un presente urgente de memoria. Qué lástima que no alcanzo a ver quiénes son los... La historia siempre se debe estudiar, entenderla y proyectarla en nuestro contexto actual. Bueno, me alegro que les haya gustado, que les esté gustando. Ya para terminar, solamente les voy a mostrar qué es esto de la realidad aumentada, cómo funciona la realidad aumentada en este proyecto y para qué fue usada. Entonces, espérenme a ver si va a conectar el celular a la sesión para que fácilmente me pueda mostrar mi pantalla al celular. Entonces, espérenme un segundito. A ver si acá lo podemos hacer fácilmente. Listo. Entonces, detener cámara, voy a desactivar el audio acá. Entrar al estudio. Ay. Listo. Listo. A ver, voy a ver si puedo acá proyectar mi... No, parece que no voy a poder ir por este lado, entonces voy a intentarlo por el otro lado. Y es compartir directamente lo que estoy viendo en mi celular. Entonces ya vamos a hacer ese otro experimento. Listo. Entonces voy a poner mi cámara acá. A ver si funciona esto. Foco. A ver si por acá sí. A ver qué más dice por acá. Bueno. Está como complicadita esta parte. Duplicar la pantalla. Bueno, voy a ver si lo puedo hacer mostrándoles directamente en la pantalla, ¿vale? Que va a ser un poco difícil, pero pues vamos a intentarlo. Entonces, este es el libro que se llama El tiempo del Bicentenario, una publicación muy, muy bonita, donde tiene una línea de tiempo que está a este lado, está atrás, esta es una línea de tiempo que se puede incluso estirar, donde hay diferentes momentos, digamos, de la historia mundial y local del Bicentenario, por eso es una línea de tiempo. Y por este lado hay, digamos, como ciertas historias o ciertos textos alrededor del Bicentenario. Entonces, lo que se quería lograr con la realidad aumentada era darle una capa narrativa hacia los jóvenes y los niños, en el cual pudieran descargar una aplicación y mediante esa aplicación poder ver unas historias específicas que iban a aparecer en unas imágenes del libro. Entonces voy a mostrarles directamente acá, a ver si se alcanza a ver. Sí, se alcanza a ver. Entonces voy a abrir la aplicación de los Guardianes de la Memoria en realidad aumentada, que es una aplicación que está en la tienda de Android. Ahí está. Más o menos se alcanza a ver. Entonces ahí lo que dice es: bienvenidos a esta experiencia interactiva, no olvides tener en tu mano la línea de tiempo.
y ahí dice que todas las imágenes que tengan este icono van a tener una historia adicional que puedes ver. Entonces, esto es una cámara, esa es la cámara del celular, y está buscando una imagen que tenga una historia. Entonces, vamos a ver la imagen de la portada. Bienvenidos y bienvenidas. En este relato les contaré sobre el hecho más importante de la independencia, el nacimiento de la República de Colombia. Entonces, como se pueden dar cuenta, la realidad aumentada lo que hace es poner una capa de algo virtual dentro de un objeto real. Entonces, en este caso está el libro. Entonces, si yo quito el libro, o sea, a ver, ese es el libro que ustedes están viendo y acá están viendo ya una escena 3D, ¿cierto? Y esa escena 3D tiene una animación que es la historia que está contando nuestro personaje. En la campaña libertadora se retomó la idea de crear una república. Para ello, el 15 de febrero de 1819 se reunieron en Angostura los representantes de Venezuela y de la Nueva Granada, donde decretaron que se unirían en una república que llevaría el nombre de Colombia, dividida entre los departamentos de Venezuela, Quito y Cundinamarca, gobernada por un presidente y un vicepresidente. Pero el funcionamiento del Estado republicano debió esperar hasta el 24 de junio de 1821, donde se independizó Venezuela en la batalla de Carabobo y posteriormente las provincias de Cartagena, Popayán y Santa Marta, permitiendo que el Congreso Constituyente en Cúcuta expidiera el 30 de agosto de 1821 la Constitución de la República de Colombia, con un gobierno centralista, popular y representativo, con igualdad de poderes entre un régimen ejecutivo y un cuerpo legislativo, compuesto de Senado y Cámara, además de un Consejo de Estado. Bueno, muy bien, pues ese es el funcionamiento de la realidad aumentada, y lo que hace es volver un libro en un objeto interactivo, donde pueden ellos, además de leer el libro como tal, pueden descubrir los personajes y pueden ver nuevas historias que profundizan, digamos, de un modo, en un lenguaje más cercano a ellos, las historias del Bicentenario. Y ese sería el proyecto, la parte del proyecto, a ver, ¿qué se hizo esto acá? El proyecto de Guardianes de la Memoria en la parte de realidad aumentada. Entonces, este es ya como el funcionamiento de un escenario con el personaje haciendo la presentación en la línea de tiempo. Y bueno, eso es lo que les quería contar en la noche de hoy. Ese es el proyecto de Guardianes de la Memoria, que ustedes pueden también conocer, pueden visitar. Está actualmente está en la página de RTBC, como les mostré. Es un proyecto que nos gustó mucho desarrollar, nos gustó mucho trabajar, porque muchos nos apropiamos realmente del proyecto, le metimos toda el alma. De hecho, hicimos más cosas de las que estaban en el contrato inicialmente. Por ejemplo, solamente hemos pactado un personaje y al final fueron 7 personajes, pero es que realmente nos comprometimos tanto con el proyecto, nos gustó tanto y nos motivó tanto que quisimos dar lo mejor de cada uno de nosotros, cada uno de los participantes del equipo, no solo de Ideoide, sino de Señal Memoria, de la Fundación de Patrimonio Fílmico, y por eso fue que nació un proyecto del alma, del corazón. Entonces, ese es el proyecto, es lo que les quería mostrar hoy. Si tienen alguna pregunta en este momento, pueden hacerla en el chat, ahí los estoy leyendo. Entonces, bueno, muchas gracias. Veo por ahí, a ver, ¿qué dicen por acá? Es que lástima que en el StreamYard no puedo leer quiénes escriben, pero, bueno, acá ya sí estoy leyendo. Dice Magda Rincón, que muy interesante, el desarrollo de la realidad aumentada. La verdad me hubiera gustado mostrar mejor lo de realidad aumentada, pero no pude compartir la pantalla. Desafortunadamente, el proyecto de realidad aumentada solamente se puede ver bien teniendo el libro. Y es un libro que no se vende. Es un libro que está en bibliotecas, está en colegios públicos, es difícil de conseguir, no es un libro que esté por ahí a la venta. Entonces es una parte del proyecto que es un poco difícil de experimentar, pero la parte ya del mapa interactivo, si ustedes lo pueden ver, y en el mapa interactivo también están los videos, y es muy bonito. A ver, veo. Dice Claudia, ¿cómo el celular toma el tema con la foto? Ok.
¿Cómo funciona la realidad aumentada? Lo que hace el celular, el programa en el celular, es reconocer las imágenes. Entonces él sabe cuándo una imagen, digamos, se vuelve un marcador o es una imagen que nosotros programamos para que esa imagen active un multimedia. Ay. Entonces, por ejemplo, esta imagen de acá tiene el icono de que es un marcador. Entonces vamos a ver cómo reacciona el celular ante ese icono. Entonces, a ver, voy a taparla a ver a ver si se puede ver por acá. Voy a destaparlo. Ahí. A ver. Chun, 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 chun. Ahora empieza a gestarse la independencia de Colombia. ¿Están listos para seguir con nuestra historia? Empecemos. Entonces lo que hace el programa es reconocer la imagen y no solamente reconocer la imagen, sino la posición de la imagen. Entonces al reconocer la posición de la imagen, sabe, digamos, dónde está orientado y pone el objeto tridimensional con base en la orientación. Por ejemplo, si yo muevo acá el libro, fíjense que sigue cogiendo la orientación del objeto tridimensional con base en la orientación de la imagen. Entonces ese es digamos, como la magia del pensamiento visual de la realidad aumentada, que sabe detectar muy bien objetos de la realidad para poner encima de esos objetos de la realidad objetos virtuales. Y así funciona. Entonces, como se puede poner ese objeto 3D, también se pueden poner videos, se podría poner otra imagen sobre otra imagen, animaciones, experiencias interactivas. Eso es así funciona la realidad aumentada. Bueno, a ver qué más veo por acá, otros comentarios. A ver, sí, bueno, Mercy Gutiérrez nos dice, súper, qué bueno para que los niños y jóvenes aprendan de la historia de otra forma. Muy bien, muchas gracias. Me alegro que les haya gustado esta presentación. Cualquier cosa que necesiten, siempre estamos disponibles para ustedes. Pues les recuerdo que yo soy CEO de una empresa que se llama Ideoide y desarrollamos este tipo de experiencias interactivas. Además, también soy docente de la Universidad Javeriana y la Sergio Arboleda y tengo mi proyecto que se llama Avatar Camián, que es un canal en YouTube donde voy a estar subiendo como un poco de estas historias, experimentos que haga con cultura digital. Y bueno, ya para finalizar y para despedirme, pues quiero agradecer a la Asociación de Amigos de Sogamoso. Los que no conocían el proyecto de la Asociación de Amigos de Sogamoso, se lo recomiendo. Es un proyecto muy bonito que justamente está también enfocado en la defensa del patrimonio del ser sogamoseño, de la ciudad del sol y del acero, la ciudad de mis entrañas, de mis padres, que amo mucho y a los cuales les mando un saludo gigantesco. Mi papá Alfonso Suárez, mamá Alba Lilia Araque, mi hermanita Natalia Suárez. Los amo mucho y todo lo que soy es gracias a ustedes. Entonces, no siendo más, me despido. Cuídense mucho, feliz noche, que estén muy bien. Chao.